Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Vázquez, hago parte del equipo de Software One Colombia. Le damos la bienvenida al webcast del día de hoy donde hablaremos de las soluciones de backup y replicación con Software One. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencias de conocimientos, los invitamos a conocer el blog de tecnología y de negocios, donde pueden acceder a consejos, recomendaciones, discusiones sobre los temas de actualidad. El enlace del blog es blog-mediolatam.softwareone.com. También podrán encontrar la grabación de este webcast, enviar sus preguntas, solicitudes o sugerencias ingresando a la opción de contáctenos. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Colombia en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Al final de esta sesión haremos una pequeña encuesta cuya duración no será más de 1 minuto. Para el equipo de Software One será muy valioso conocer su opinión sobre esta sesión. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen preguntas, pueden hacerlo por medio del chat y nosotros pues nos encargaremos de ir dando respuesta a cada una de ellas. El día de hoy nos acompaña Javier Castrillón, quien es System Engineer de BIM Software. Javier, bienvenido. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, perfecto. Ok. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. El día de hoy es compartir con ustedes las estrategias que nosotros estamos viendo sobre respaldo y disponibilidad y cómo ha evolucionado de cierta manera el mercado y cómo podemos agregar una transformación tecnológica a un sector que por los años ha mantenido estático y que hoy por hoy, por la forma en que ha evolucionado el data center, necesita repensarlo de una forma diferente. Entonces, para arrancar me gustaría mostrarles algo que para mí o cuando estoy empezando, cuando empecé a trabajar, era algo con que siempre chocaba o cuando estoy yendo hoy con bien a las organizaciones de cuando escucho la siguiente frase y lo que es para mí una de las frases más peligrosas dentro de una organización y es la siguiente: siempre lo hemos hecho de esta forma. Y eso impacta mucho cómo las empresas innovan o cómo las empresas se afrontan a nuevos problemas. Y algo, por ejemplo, ayer que veía el keynote de Apple, veía que hace 9 años, digamos que los líderes del mercado eran Nokia y BlackBerry. ¿Cierto? De una u otra forma, BlackBerry dijo siempre lo voy a hacer de la misma forma, nos dio resultados. Nokia llevaba digamos que cuotas gigantescas de mercado y llegó Apple y cambió totalmente la industria porque repensó cómo gestionar y administrar los dispositivos móviles, de cómo nos comunicamos. Lo mismo pasó con Blockbuster hace 6 años. Todos alquilábamos películas en Blockbuster o íbamos a la videotienda de la esquina y hoy indiscutiblemente el líder de transmisión o de películas es Netflix, utilizamos HBO Go, utilizamos Hulu. Entonces, fíjense que cuando las empresas se enfrentan a un hecho de que siempre lo hemos hecho de la misma forma o lo estamos haciendo así, digamos que dejamos de ver o pasar oportunidades de negocio muy, muy importantes y puede pasar que nos vamos quedando rezagados tecnológicamente. Y esto es bien importante y es porque veamos qué es lo que está pasando en el centro de datos hoy como tal. El centro de datos no es igual a como lo teníamos hace un par de años. Igualmente, los requerimientos que tenemos a nivel de negocio hoy son distintos. Hoy cuando tenemos o administramos nuestro centro de datos, nos dicen que necesitamos prestar servicios de IT más rápido. Y es que nos dicen, ok, antes hace unos 5 años, cuando me pedían un servidor, yo que tenía que esperar a hacer el pedido, esperar que llegara el hardware, y eso podían esperar 2 o 3 semanas, mientras aprovisionaba el servicio podía demorarse un mes en entrar en servicio. Hoy en día, con la virtualización, yo aprovisiono un servidor en minutos, no más de 10, 5 minutos aprovisiono un servidor. Tengo temas de consolidación y seguridad y control, es decir, yo ya necesito tener acceso a mi data center no solamente físicamente, sino que necesito tener más acceso a la información que yo tengo en mi centro de datos. Y algo bien importante es la reducción de costos operativos. Antes, para administrar mi centro de datos, yo necesitaba un batallón de gente. Hoy por hoy cada vez necesito gente más especializada, pero que pueda administrar de una forma más consolidada mi centro de datos. Y esto nos lleva a que el centro de datos moderno
no estamos hablando solamente de blades y demás, sino que estamos hablando de ambientes de virtualización, almacenamiento moderno, que es algo muy importante cuando estamos hablando hoy en día como tecnologías de hiperconvergencia, que nos permiten administrar y gestionar nuestro almacenamiento de una forma más inteligente y eficiente. Y por último, todo el tema de nube. Cuando ya estamos hablando de nubes privadas, nubes públicas, y empezamos a gestionar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez de tecnología nos están solicitando y presionando para que nuestro centro de datos sea más ágil, más seguro y tenga unos costos de operación más eficientes. Eso también nos lleva a que los negocios tienen unos requerimientos específicos. Necesitan negocios 7x24. Yo ya no tengo paciencia frente a una inactividad. Yo ya no tengo paciencia que cuando se me cae un servicio, empezar a decir, ok, voy a esperar 2 o 3 horas. Yo quiero que mi servicio entre en funcionamiento y que pues, sea resiliente hasta cualquier cambio que pueda pasar o cualquier falla que yo tenga sobre mi centro de datos. Y algo muy, muy importante, y es el aumento de cantidad de datos. Ya es una realidad, y no solamente por hablar de Big Data y demás, sino que estamos viendo que lo que no deja de crecer de un centro de datos. Yo empiezo mi año fiscal, o digamos que arranco en enero, y digo, ok, voy a arrancar con una tera de información en mi centro de datos. Al pasar de los meses, yo no voy a decir al final del mes, ok, terminé el mes con 900 gigas, yo termino con 1.5 teras, 1.4 teras, la información cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque cada vez yo ya tengo nuevos dispositivos que me entregan mayor información, yo tengo nuevas máquinas virtuales, entonces el centro de datos no deja de crecer en datos, y esos datos yo los tengo que gestionar, yo los tengo que cuidar, yo los tengo que, diferentes regulaciones me permiten que los datos los debo de permanecer 25 años, por ejemplo, cuando yo estoy en el sector salud, que una historia clínica tiene que permanecer 25 años después de la que la persona muere, todo el tema de regulación con PCI, regulaciones de bolsa o demás me permiten que yo tengo que almacenar mayor tiempo la información y hacerla disponible, que es lo más interesante. Entonces, y es aquí, digamos, donde empieza a cambiar y en donde, digamos, la industria de respaldo se ha quedado un poco rezagada frente a estas necesidades específicas. Y es, ok, yo tengo un mayor número de información, pero yo tengo que almacenarla y tengo que cuidarla y tengo que tener control sobre ella. Entonces, ¿a qué velocidad yo puedo recuperar la información que hoy necesito? ¿Cómo disminuyo el riesgo de pérdida de información? ¿Cómo verifico que esos datos puedan ser recuperados? ¿Cómo aprovecho esas teras y teras de respaldo que tengo para probar nuevos software o nuevos backups? Es decir, no solamente tengo una colección de respaldos, sino que yo ya puedo empezar a hacer algo con ellos, es decir, poner a trabajar mis respaldos y cómo tener una visibilidad más clara de lo que yo tengo. Entonces, fíjense que ya cambia todo el concepto de la forma tradicional, como lo hacía todos los años, y era que yo tenía un respaldo, sacaba un backup y cuando lo necesitaba acudía a él. Ya no estoy hablando de backup, sino que estoy hablando de algo más interesante, que es disponibilidad. A mí ya no me solicitan haga backup de información, sino que yo necesito que esa información que yo voy a controlar, voy a cuidar, sea disponible. Entonces, aquí lo que hablábamos y es, yo no puedo hacer lo mismo, yo no puedo venir haciendo respaldar mis máquinas, yo no puedo respaldar mis datos como lo venía haciendo antes. Yo necesito herramientas y necesito procesos nuevos que no me ofrezcan una herramienta backup, sino que me ofrezcan una herramienta de disponibilidad, porque son conceptos totalmente disponibles y es donde queremos empezar a innovar y hacer las cosas diferentes. Y es lo siguiente, lo interesante de hablar de una herramienta backup es que simplemente toma los datos de una fuente y las almacena en disco o en cinta y están ahí. Yo no tengo una herramienta backup para coleccionar teras. Yo tengo una herramienta backup para poderme recuperar ante una falla, una indisponibilidad como tal. Entonces yo lo que necesito es una herramienta de disponibilidad que me permita entregarme los datos cuando los necesite y como los necesite. Y aquí empezamos a mirar temas interesantes como disponibilidad de alta recuperación, de alta velocidad, que consiste en que yo tengo backup de mis máquinas virtuales y en el momento en que se dañe, yo no tengo que esperar a recuperar esa tera. Por ejemplo, una máquina virtual que pesa una tera, quedó comprimida acá digamos en 300 gigas en un archivo backup. Yo lo que puedo hacer es encender la máquina virtual desde el backup.
Eso significa que yo puedo tener tiempos de recuperación de menos de 15 minutos. Yo ya no tengo que hacer, antes que hacía, sacaba backup de la base de datos y cuando ocurría el desastre tenía que instalar la máquina virtual, tenía que extraer el archivo de backup y después instalar la base de datos, cargar la base de datos y eso se me demoraba 6 o 8 horas en el mejor de los tiempos. Hoy en día yo puedo recuperar el backup de una máquina en menos de 15 minutos, es decir, tengo acceso inmediato a la máquina virtual, lo que me provee una capacidad de gestión y administración mucho más efectiva y más eficiente. Y el usuario tiene acceso en línea, siempre va a poder trabajar y después voy a poder migrar en línea sin que el usuario sienta esa pérdida de información. Entonces tenemos capacidades de recuperación de alta velocidad que me permiten entregar al usuario esa sensación de disponibilidad y no una sensación de backup que voy a demorarme 6 o 8 horas en recuperarme a partir de un desastre. Uno de los grandes problemas que existen hoy en día en las herramientas de respaldo es que yo no tengo forma de verificar si mi backup quedó bien. Yo no sé si a ustedes les pasaba cuando yo estaba en la industria privada, cuando ocurrió un desastre, yo decía, ok, recupéreme el backup de hace 2 semanas y recupéreme 2 o 3 backups anteriores en paralelo porque por si no funciona el backup, ¿cierto? Uno nunca sabía o tenía la seguridad que el backup quedaba bien. Como hoy en día yo tengo la capacidad de poder encender las máquinas desde el respaldo, yo puedo correr jobs de verificación, es decir, termino el respaldo, prendo la máquina en un ambiente controlado y después corro test sobre esa máquina virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo correr un pin sobre la máquina, verificar que un servicio esté arriba y puedo hacer scripts personalizados, por ejemplo, si es un SharePoint, hacer un get a la página. Eso significa que la application está bien, que la base de datos está bien, que la autenticación está bien. Si estamos hablando de una base de datos, puedo hacer un query a la base de datos. Significa que él va a probar que la base de datos quedó consistente en el backup. Entonces, fíjense que se me abren todas las posibilidades para yo garantizar que un backup quede bien. Nosotros en el trabajo de campo que hacemos, nos encontramos que solamente el 10% o 8% de los backups son probados. ¿Por qué? Porque es un proceso manual, es un proceso en que coloca una persona que tiene que descomprimirlo, tiene que después decir a la gente de aplicaciones, es un trabajo muy tedioso. Hoy por hoy, nosotros podemos verificar ese backup de forma automática, es decir, puedo probar cada uno de los puntos de restauración o toda la máquina los fines de semana, es decir, yo ya coloco de forma automática ese testeo y que me va a garantizar cómo va a quedar mi backup, ¿cierto? Y me va a entregar, digamos, reportes específicos de cuáles son los jobs que fallaron o cuáles fueron exitosos y me va a entregar no solamente un backup en el menor tiempo posible, no solamente voy a poder encender mi máquina en menos de 15 minutos desde mi respaldo, sino que también voy a tener la seguridad que mi backup está garantizado y está 100% funcional de cuando lo necesite. Cualquier momento que quieran hacer dudas, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente, podemos interrumpirlo. La idea es tener una conversación uno a uno con ustedes. Uno de los grandes problemas que tenemos con las herramientas hoy de respaldo es que yo colecciono teras de backup. Yo colecciono y administro teras almacenadas y tengo que hacer archiving de muchas teras, pero no hago nada con eso. ¿Cuál es el retorno de inversión de una herramienta de respaldo tradicional? Es decir, si yo invertí $100,000 en una herramienta de respaldo, si no hice ninguna recuperación en un año, ¿cuál fue el retorno de inversión de esa herramienta? 0. ¿Y qué es lo que dicen las herramientas tradicionales? Ok, eso es un seguro. Y está bien, sí, me puede funcionar con un seguro, yo pagué un seguro que menos mal no utilicé, pero a mí me gustaría que ese retorno de inversión de esos $100,000 fuera algo más interesante. Y es ahí donde BIM empieza a entregar de cierta manera, de una forma más consolidada y más específica, poner a trabajar los backups. Como ya hemos dicho, yo tengo la capacidad de encender las máquinas desde el respaldo, entonces yo puedo crear un ambiente por demanda, ¿cierto? Y prender las máquinas virtuales desde el backup en ese ambiente por demanda, es decir, es un sandbox. Digamos que estas 3 máquinas que tengo a mano izquierda es SAP, son 3 máquinas de SAP, esa es la application, tenemos la base de datos y tenemos el de autenticación. Necesito instalar un parche en SAP. Lo que hago es prender esas máquinas en este ambiente, es un sandbox. Este sandbox es lo que me va a permitir, colocámoslo acá, este sandbox que yo tengo aquí me va a permitir entregarle a los usuarios un ambiente con la misma IP,
el mismo nombre. No tengo, cuando uno crea un ambiente de desarrollo y pruebas, que tengo que decir, ok, señor de networking, entrégueme una VLAN, entrégueme un networking, un segmento para que yo pueda trabajar, y después tienes que decir a la gente de storage, oiga, necesito hacer clonar las máquinas, necesito storage adicional. Aquí estoy utilizando el storage que yo ya tengo aprovisionado del backup, estoy utilizando el mismo almacenamiento backup, no tengo que pedir almacenamiento, y vamos a utilizar las mismas IPs, es decir, la máquina va a ser exactamente la misma y se va a comportar exactamente igual como le está haciendo en producción. Y voy a darle acceso a un usuario a este sandbox. Entonces el usuario, si necesita instalar un parche nuevo, va a probar las máquinas ahí, va a probar que ese parche va a funcionar porque es una máquina idéntica a la de producción, es la máquina que yo voy a utilizar si se me llega a dañar la de producción. Entonces puedo entregar de cierta manera la capacidad al usuario de tener ambiente de desarrollo y pruebas. Voy a tener la capacidad de evitar de que ocurra un desastre, porque lo general los desastres ocurren en el momento en que voy a hacer un cambio en mi centro de datos. Cuando voy a instalar, cambiar de sistema operativo, voy a subir de versión, voy a parcharlo, y ahí ocurren esos temas de indisponibilidad porque yo no me doy cuenta eso en producción. Puedo tener un ambiente de staging, de pruebas, pero nunca es igual al de producción. Aquí yo le estoy dando la capacidad de utilizar mis backups como un ambiente de preproducción porque es exactamente igual. Es la máquina virtual como estaba en el último backup. Es decir, el último backup puede haber sido hace unas horas o puede haber sido un día anterior. Entonces, fíjense que estoy poniendo a trabajar mis backups. No estoy coleccionando teras y teras para un desastre, sino que voy a utilizar esas teras de almacenamiento, de backup, para algo, para evitar que ocurra un desastre o pueda aprovisionar un ambiente y ser más efectivo y no estar aprovisionando teras adicionales. Es decir, que también empiezo a tener eficiencias en el uso de mi storage y de trabajo. Entonces, como ven, bien, y lo que hablamos hace un momento, y la pregunta que les hacía hace un momento es buscar hacer las cosas de una forma distinta. Hacer unas cosas de las formas distintas no significa revolucionar totalmente mi modelo de negocio o como hago mis operaciones, sino hacerlo de una forma más eficiente y encontrar que las formas tradicionales, que es utilizando agentes, sacando backup con un agente de SQL, un agente de Windows o de Linux o demás en ambientes virtuales, no es hoy por hoy la mejor forma ni la más eficiente. Y por último, aquí en los ambientes virtuales tenemos el tema de los Bean Explorer. Los Bean Explorer se tratan de herramientas que van a permitir extraer de cada uno de estos componentes objetos sin necesidad de utilizar sin prender la máquina o extraer el archivo completo, por ejemplo, de un Exchange. De Exchange yo no voy a necesitar recuperar toda la base de datos de Exchange on-premises para recuperar un correo. El Bean Explorer va a entrar al backup y va a recuperar el correo que necesita de forma inmediata sin necesidad de recuperar toda la máquina. Lo mismo puede hacer con SharePoint, con directorio activo, puedo recuperar cualquier objeto, puedo recuperar GPOs, puedo recuperar registros de DNS. De SQL Server es más eficiente porque puedo recuperar una tabla, una vista, sin recuperar toda la base de datos. Puedo ir a recuperar una tabla. Si la base de datos pesaba 1 tera y necesito una tabla que pesa 100 gigas, no tengo que recuperar el tera completo. Puedo ir a recuperar solamente la tabla específica que necesito y con Oracle puedo recuperar toda la base de datos sin ningún inconveniente, ya sea en ambientes Windows o en ambientes Linux. Entonces, nuevamente, la tarea es, queremos una herramienta de backup o una herramienta de disponibilidad en mi centro de datos. Esto es muy interesante y algo que hablábamos en un principio es el centro de datos moderno. Estamos hablando de virtualización, storage moderno, pero también estamos hablando de nube. ¿Qué pasa si yo quiero hacer respaldo de mis máquinas que están en Linux en una nube como Amazon, Azure, puede estar en Rackspace, SolarLayer, en cualquier nube pública? O tengo máquinas físicas también en mi ambiente on-premises. ¿Cómo voy a hacer respaldo de esos ambientes? Yo tengo unos endpoints en Beam que me permiten sacar backup de un archivo, de un volumen o incluso de todo el servidor de cualquier sitio, de cualquier nube pública que yo tenga en el mercado o que yo pueda trabajar on-premises. Y eso yo lo puedo llevar a un disco. Si es on-premises, lo puedo llevar a una USB, lo puedo llevar a una carpeta compartida, si está on-premises o está en la nube, lo puedo llevar a un repositorio de Beam o lo puedo llevar a un tema de Cloud Connect, de lo que está. Entonces yo puedo respaldar desde cualquier sitio cualquier máquina virtual. Entonces fíjense que Beam no solamente está enfocado en ambientes virtuales o nubes
privadas, on-premises de WinGood o Hyper-V, sino que puedo extender toda esa disponibilidad con una sola estrategia, importar si es mi nube híbrida, pública o privada. Sí, dame, acá hay una pregunta. Efectivamente, Javier. Jorge nos escribe, se está hablando de backup que pudo haberse realizado el día anterior y por ende no tiene una info actualizada, pero para el caso de clúster o recuperación con base de datos en tiempo real, ¿cómo sería el proceso? Ok, yo tengo la capacidad de poder hacer respaldo de un clúster y colocarle que haga backup cada 15, cada 20 minutos, dependiendo del punto de restauración que pueda tener. Nosotros tenemos integraciones, es decir, hay algo bien importante y es dos conceptos, uno de alta disponibilidad, high availability, ¿cierto? Y otro concepto que es el de respaldo. Entonces, cuando yo tengo un clúster, yo lo que tengo es simplemente disponibilidad y que si una máquina se me dañe y pueda restaurar el clúster en otra máquina. Pero, ¿qué pasa si se me daña la SAN? ¿Cierto? Ahí no tengo disponibilidad de la SAN. Entonces ahí es donde entra el respaldo, el backup, a recuperar los datos de la SAN. Entonces en esos escenarios podemos recuperar todo el clúster, recuperar uno de los nodos del clúster y empezar a trabajar. Si todo el clúster se dañó, si se dañó toda la SAN, podemos recuperar rápidamente esa información que está en ese clúster y darle acceso a los usuarios. Lo interesante es poder mezclar este tipo de tecnologías de respaldo frente a las soluciones tradicionales de clúster, ya sea sobre Linux o sobre Windows de una forma más eficiente. ¿Vale? Bien. Ok. Bien, entonces hablábamos hace un momento de que yo puedo tener respaldo desde cualquier sitio, de una nube pública o una nube privada, y tener una recuperación flexible. Y esto es muy interesante, y es que el hecho de que yo tenga un backup, por ejemplo, un Linux on-premises, y yo lo pueda recuperar ¿en dónde? En una nube pública, o que tenga un backup de una nube pública y lo pueda restaurar on-premises. Es decir, que yo no tenga estar atado, y es uno de los grandes problemas hoy en día que tenemos, es que, ok, yo nací en la nube pública y yo no me puedo mover on-premises. O si nací on-premises, es muy costoso mover todo lo que yo ya hice on-premises, moverlo a la nube. No, conviene entrega esa capacidad de poderte recuperar ante un desastre o poder migrar tus servicios de una forma muy tranquila y muy eficiente entre on-premises o la nube. Es decir, yo ya no tengo esa limitante de que, ok, si es un proyecto nuevo, decidamos dónde lo vamos a hacer. Ok, está muy bien, pero si ya es un proyecto que está consolidado y está trabajando on-premises y por costos o porque el modelo económico de nube me lo hace más eficiente, llevármelo a la nube, esa migración puede ser costosa, dolorosa, conmigo podemos hacer un respaldo y recuperarlo en la nube pública sin ningún inconveniente y hacerlo de una forma más eficiente y sin riesgos. Dale, acá tenemos otra pregunta. Sí, Oscar nos escribe, ¿qué sucede si la máquina a la que hago backup sufre un ataque de ransomware y se sube la información cifrada a mi repositorio? ¿Tengo historial de los backups de mi máquina? Ok, excelente pregunta. Y aquí hay algo bien interesante. Ahorita al final les entrego un link de nuestro blog corporativo que precisamente ayer publicamos sobre ransomware. Hay algo que es con ransomware, es que por ejemplo esta máquina física, yo la estoy respaldando hacia un volumen y lo tengo alguno de estos. Lo que nosotros hacemos y es que cuando creamos el job de respaldo le decimos que me desconecte la fuente, o perdón, el destino del backup. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo backup a una unidad compartida. Cuando yo estoy trabajando y estoy haciendo el backup, termina el backup, automáticamente desconecta esa unidad compartida. Lo que hace es que cuando tenga el ataque de ransomware, no pueda tener acceso al destino de mis backups. Entonces puedo tener, digamos que más que ransomware, es todo lo que es de CryptoLocker, todas esas estrategias de poder gestionar. Entonces, si yo tengo máquinas de escritorio que también pueden caber aquí en este ambiente, nosotros tenemos un endpoint que me va a permitir esa administración y que ese CryptoLocker no vaya a alcanzar mis sitios donde tengo almacenado mi backup. Entonces, de esa forma nos protegemos. Digamos que en el job, cuando yo lo estoy configurando, le digo, puedo protegerme yo contra CryptoLocker y lo que va a hacer es desconectarme en la unidad de destino cuando termine de hacer el respaldo. ¿Vale? Ahorita les entrego el link para que podamos verificar y donde está toda la documentación de cómo funcionamos y cómo la herramienta me va a proteger frente a estas amenazas de
pues, maliciosas de software. ¿Vale? Bien. Listo, entonces tengo recuperación flexible, lo que estábamos hablando, y otro tema interesante y es que yo puedo hacer restauración directa en Azure. ¿Y esto qué es? Significa que yo puedo convertir una máquina virtual de VMware o Hyper-V, convertirla en una máquina virtual de Azure. ¿Listo? Esto, por ejemplo, es un caso de éxito que tenemos con un cliente que estaba trabajando VMware on-premises, estaba trabajando y lo decía, como lo decía hace un momento, tenía toda su infraestructura de web, todas sus, más o menos eran unas 5 máquinas Linux con diferentes bases de datos, SQL y no SQL, trabajando on-premises, y pues el modelo de nube le hacía mayor sentido en el modelo de negocio que él tenía una página web. Migrar nuevamente todo eso desde cero el proveedor que gestionaba todo el sitio web le costaba más o menos unos $25,000, migrar on-premises, migrarlo a la nube. Nosotros en un día instalamos Bin Backup, le sacamos respaldo a ese ambiente on-premises y lo recuperamos en Azure. Hicimos una recuperación directa desde on-premises en Azure de máquinas Windows o Linux y reducimos. ¿Me preguntan? Ok, vale. Entonces, digamos que tenemos una forma de crear ambientes también de desarrollo y pruebas. Un cliente, otro cliente nos decía, oiga, yo no tengo forma de crear porque no tengo capacidad de cómputo local para necesito crear mis ambientes de desarrollo y prueba, pero que sean idénticos a los de producción. Ok, cogimos esas máquinas de producción y las llevamos a Azure. Eso fue un cliente de SAP específico porque las configuraciones de SAP y certificaciones le piden un ambiente de preconfiguración exactamente igual al de producción. Entonces lo que hicimos fue coger el ambiente de producción y las creamos en Azure y solamente esas máquinas las prende cuando van a hacer nuevos despliegues o demás. Entonces, fíjense que BIM me ofrece esa capacidad de gestión y administración de nube pública o híbrida de una forma transparente. Por último, tenemos algo bien interesante y es que vamos a lanzar en este Q a finales de año, para septiembre, octubre, a finales de octubre vamos a tener backup para Office 365 y esto es bien interesante. ¿Qué pasa hoy en día? Las herramientas tradicionales que me ofrecen backup de Office 365 en la nube de ellos. Es decir, yo quiero hacer backup ¿para qué? Para yo tener control de mi información. Que si tengo un plan, el más pequeño, solamente tengo ciertas gigas y necesito tener backup histórico de esas máquinas, entonces yo alquilo backup con las herramientas tradicionales y me los llevan a otra nube. Yo acá tengo la capacidad de hacerle backup a Office 365 y llevármelo a un repositorio mío. Si me lo puedo traer on-premises o lo puedo llevar a otra nube. Aquí quiere decir esto, por ejemplo, un cliente que estamos trabajando hoy en día tiene Office 365 y está haciendo backup de sus correos en Azure. En Amazon Web Service. Es decir, si se cae Office 365, puede recuperar, está en otra nube, ¿cierto? Tiene todo el backup de su Office 365 de sus correos y puede recuperar un email, puede recuperar una Dash, puede exportarlo como un PST. Cuando vuelva a recuperarse la nube de Office 365, yo puedo recuperar mis correos nuevamente hacia allá, puedo migrarlos. Entonces, fíjense que tengo la flexibilidad porque es mis datos, yo tengo que control y tener mi responsabilidad. Si llega a pasar algo en Office 365, que pues obviamente es una nube muy segura y está trabajando de una forma muy eficiente, pero esta tecnología puede caerse, Office 365 está funcionando y se cae el nodo de las Américas o el canal de comunicaciones como pasó un par de años que dejó sin internet medio Colombia. Entonces fíjense que yo tengo que tener control de mis respaldos porque es mi información y es mi responsabilidad. Entonces con el backup para Office 365 me da la capacidad de yo poder tener control y gestión y gobierno sobre esos datos que están en Office 365 y los podemos tener. Y esto es algo bien interesante y es que todos los clientes actuales de BIM van a tener esta funcionalidad gratuita por un año. Esa suscripción para Backup Office 365 para clientes hoy en día de hasta noviembre que sean clientes de BIM van a tener esa capacidad de tener de buzones ilimitados, respaldo y gestión y administración. Entonces, esta es nuestra plataforma de administración de nube híbrida. Tenemos gestión y administración de respaldos para nubes privadas.
como tal, y tenemos gestión y administración con los agentes para Linux y para Windows para ambientes de nube pública o cargas físicas. Y por último, en la parte de arriba ven, tenemos algo que se llama Binability Orchestrator. Binability Orchestrator es nuestro software de poder orquestar la subida hacia un centro alterno. Digamos que si tenemos un centro de datos principal con VMware, le estoy sacando respaldo de máquinas virtuales, Binability Orchestrator me va a orquestar cómo voy a subir mi centro de datos, subirlo de forma organizada, con precedentes, verificando, por ejemplo, que súbame primero el directorio activo, verifíqueme los servicios de networking, después suba la base de datos, que no suba el servicio de mi aplicación de front del usuario hasta que verifique que esté respondiendo a la base de datos. Entonces, viene habilitado que Stricton me va a entregar este workflow de administración y de gestión de réplicas que puedo tener con BIM y entregarlo hacia una nube privada que pueda estar con VMware como tal. Entonces, esa es nuestra estrategia. Tenemos integración nativa con Hewlett Packard, con Cisco, con NetApp, MC, y el próximo año vamos a integrar todas las soluciones de StoreWise de IBM. Tenemos soporte, como te decía, para storage tradicional o storage de hiperconvergencia que están en el mercado. Podemos trabajar con vSAN, podemos trabajar con Nutanix, con SimpliVity, con HyperFlex, sin ningún inconveniente. Tenemos la integración y las formas de trabajarlo. Y queremos es conocerlos a ustedes, que nos den la oportunidad de cómo poder innovar y no simplemente hacer backup, sino enfocarnos a temas de disponibilidad de una forma más específica y más clara. Acá están mis datos, javier.castrillon@bim.com, está mi Twitter, jmcastrillón, donde me pueden buscar, me pueden escribir. Yo estoy muy atento a las cosas. La idea es poder compartir con ustedes más en detalle soluciones de esas sobre su organización. Agradezco el tiempo y a SoftwareOne por la oportunidad. El equipo de SoftwareOne que está disponible en toda la región, en Centroamérica, en Puerto Rico y el Caribe, que es República Dominicana, y SoftwareOne Colombia. Están los datos de los puntos de donde pueden comunicarse con su representante de SoftwareOne y poder empezar a trabajar y ampliar este tipo de información. Muchas gracias, Javier, por apoyarnos en esta sesión. Recuerde que si tienen preguntas, solicitudes, pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico info.co@softwareone.com o ingresando a nuestro blog de tecnología y de negocios en la ventana Contáctenos. Como lo indicó Javier, para las personas de Puerto Rico, República Dominicana, pueden contactar a Gabriela Dávila. El correo es gabriela.davila@softwareone.com. Para las personas de Colombia, pueden contactar a Olga Trujillo. El correo es olga.trujillo@softwareone.com. Para las personas de Centroamérica, pues el contacto directo de SoftwareOne es Marta Montes. El correo es marta.montes@softwareone.com. Los invito a diligenciar la encuesta que saldrá al finalizar este webcast. Su opinión es muy importante para nosotros. Una vez más, gracias por confiar en SoftwareOne, su aliado de negocios, y esperamos que tengan muy buen resto de día. Un segundo. Aquí está bin.com/blog, y acá está Warren de New Reason World, de cada una de las opciones de cómo voy a poder hacer todo el proceso de protección frente a este tipo de software. Entonces pueden entrar a la página www.bin.com/blog y ahí van a encontrar toda la información de cómo podemos proteger sus workloads frente a este tipo de ataques maliciosos. ¿Vale? Entonces, muchas gracias a todos por el tiempo y espero verlos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, que estés muy bien.